En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Economía del Honorable Senado de la República. ¿Hay cuenta, señor presidente? Gracias, señor presidente. Corresponde informar de excusas tanto de la Asociación Chilena de Municipalidades como de la Asociación de Municipalidades de Chile, quienes informan que no podrán asistir a la sesión de hoy a la cual estaban invitados. De la primera asociación, la presidenta, la señora Carolina Leitao, y de la segunda asociación, su presidente, el señor Gustavo Alessandri. Ambos dicen que manifiestan su intención de participar en una próxima fecha que indique la comisión. Yo sugeriría, porque esta es segunda vez que no pueden. ¿A la tercera no vienen? ¿No sabes que yo les pediría que nos enviaran por escrito su ponencia? ¿Le parece? ¿Acordamos? Sí. Muy bien. Enseguida hay una solicitud de la honorable diputada señora Sofía Cid para recabar el acuerdo de la comisión en orden a proseguir con la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 20.416 sobre medianas empresas para establecer en su rol de proveedores de empresas contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto, obra o faena. Y finalmente hay un reporte que está relacionado con el segundo lugar de la tabla de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, en relación con el segundo punto de la tabla, y ahí entrega antecedentes para tener a la vista por esta materia. Eso es todo, presidente. Ya. Sobre el punto planteado por la... ¿Están en el mismo partido todavía? No, lo que yo estoy... Sí, pues vaya, por diputada, favor. yo estaba reflexionando esa relación incestuosa entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Por eso que quería echarle alguna talla a él. Eso, no alcancé a tener la velocidad para ver que... Ya, por favor. ¿Usted sabe cuando uno se mete un gallinero qué es lo que pasa cuando toca los palos? ¿No es cierto? Eso. No, por usted que es de campo sabe. Yo creo que antes de entrar a esta mesa, el proyecto de la Sofía, deberíamos hacer una reunión técnica con Luis Valladares y los técnicos para tratar, para poder llegar a un acuerdo, porque si no va a caer en la misma discusión. Porque el Contralor demolió el proyecto y nos dejó bien mareados, hablemos las cosas como son. Existe a lo mejor una posibilidad de agregar algo en este proyecto de los 30 días. Entonces, ¿por qué no en la semana fijemos una reunión contigo técnica para ver que llegue a un acuerdo y ahí planteamos a la comisión, porque si no se va a caer? ¿Acordamos eso? ¿Te parece? Que solicitar para este proyecto que se invite a la Asociación de Supermercados a que entreguen su opinión sobre esto. Ayer me llamaron, me dieron esta idea, quieren dejar expresa su opinión. Ahí hay hay un elemento que evaluar a propósito de lo que ha planteado el senador Osandón respecto de el pago, pero además entre pares, entre volúmenes, capital, en fin, todo eso. Yo creo que es pertinente que ellos estén. Y después quiero hacer uso de la palabra respecto de un punto que quiero plantear en incidente. Gracias. Senador Darico. Acordado. Vamos a A ver. invitar Eso a la queríamos de saber. ¿Cuánto tiempo Supermercado. va a definir la comisión para recibir, para poder proponer invitados? Es que no sé cuál va a ser la voluntad que finalmente... Es que, No, yo creo que sería, a ver, en mi opinión... ¿usted sería, tiene un invitado? sí, Coloquémoslo. sería clave invitar a la Asociación de Emprendedores de Chile, hace hecho. ¿Ya? Porque creo que Correcto. uno de los puntos en los que se planteó la semana pasada en relación a las cláusulas, que estaría el mundo de los emprendedores, de acuerdo, y invitar a
a la Cámara de Comercio de Santiago. Ok. Esos dos invitados. Está. La verdad que... Aprobamos entonces para la próxima eso. Gobierno, Ejecutivo. Buenos días, señores senadores. Por su intermedio, señor presidente, quisiera proponer invitar a más asociaciones a gremios de MIPYMES. Hasta el momento solo hemos escuchado a Convergencia de Pymes y a ASECH, que acaba de proponer el senador Durana, que la escuchemos. Sin embargo, creo que es muy importante escuchar la opinión de los gremios transversalmente y en particular respecto de el punto que se planteó en la sesión anterior por parte de los senadores Durana y Osandón respecto a la posibilidad de establecer algunas flexibilizaciones en la regla, en el plazo de 30 días. Todo el trabajo prelegislativo que el Ejecutivo realizó para efectos de la preparación del proyecto de ley de mejora del pago a 30 días, en múltiples reuniones, los gremios MIPYMES lo que nos manifestaban era que si es que a ellas les pagaban en 30 días, entonces ellas podían pagar a su vez en 30 días. Eso, además de otras razones, fue la razón por la cual establecimos la regla, digamos, de pago para todos, desde todo tipo de empresas hacia todo tipo de empresas en 30 días. Por lo tanto, tal como señalaba, creo que es muy importante escuchar la opinión de los gremios MIPYME respecto a este punto. Y si lo tienen a bien, al terminar la sesión puedo conversar con el señor secretario abogado para ofrecer más nombres de gremios, de forma que se les escucha acá en la comisión. Senador Durana. Me parece bien lo que dice la representante del Ejecutivo, solo que acotemos. Ojalá sean un gremio más de MIPYME, o no sé si será la CONAPYME o quien finalmente disponga el Ejecutivo. Ya estaba la Cámara de Comercio de Santiago y a lo mejor, para ser absolutamente ecuánime, debería estar también alguna de las organizaciones de los grandes mayoristas. No sé si la Asociación de Supermercados. La de Supermercados está anotado. O la SOFOFA. Pero debiésemos tener la opinión de los chicos, mediano y grandes, todo. Y ahí cerraríamos, pero no más de 5 en total. O sea, eso yo lo que pediría solo por metodología es que vea usted acotar los tiempos y ahí no podría hacer una o dos sesiones más las que tendríamos de audiencia y después ya tenemos que entrar a tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Puede retirarse. Adiós. Sí, porque... Muchas gracias. Ya. Sí, porque siguen en el mismo partido, me acabo de dar cuenta. Estimados senadores, quiero hacer uso de la palabra para solicitar oficiar al Ministerio de Economía. Por lo siguiente, ustedes saben, en la región del Biobío, particularmente en la comuna de Talcahuano, está ubicada la CAP, la que agrega valor al hierro y lo transforma en acero. Un proyecto productivo de los años de inauguración justamente de la Corfo, año 1936, y que compite en condiciones desiguales y que tiene por virtud generar del orden de 1.500 empleos directos y otros 6.575 a través de contratistas, más todo lo que significa otros empleos, como por ejemplo el uso de 2.500 camiones mensuales, de 7 barcos y 14 toneladas a través de ferrocarril que se despachan. Pero tiene un impacto en la región, producto de que la planilla mensual, si esta dejara de funcionar, son 2,2 millones de dólares mensuales y anualmente son 26,4 millones de dólares. Hoy la empresa está muy compleja, muy complicada desde el punto de vista financiero por esta competencia desigual respecto de los aceros que llegan al país, que no llegan con
alguna barrera de entrada que equipare la competencia. Por lo tanto, lo que se está pidiendo, como se ha hecho en otros minutos, es justamente instalar a través de la actuación del Ministerio y la Comisión Antidistorsiones que se tome la decisión respecto de la protección de esta empresa, por lo que significa para la región del Biobío y para el país. Reitero, son 750.000 toneladas, que significa el 25% del consumo de acero en Chile, que está destinado hacia la molienda del cobre, hacia cercos y otras. Por lo tanto, hay otras empresas que se verían afectadas, como Inchalam, como Molicop y otras que están en nuestro país. Por tanto, por los efectos que esto causa, por lo que significa para la región y para el país, es que se pide un mecanismo de salvaguardia para la protección de la CAP, en este caso en Talcahuano, y permitir que ésta continúe con proyectos que hoy día está desarrollando, como por ejemplo con recursos apalancados de la Corfo para la producción de hidrógeno verde y a continuación de aquello acero de alta calidad, sobre todo para la construcción de piezas y partes de automóvil. Por tanto, hay una predisposición clara y nítida de superar estas condiciones, pero al mismo tiempo que se apoye a este proyecto productivo y de servicio con la protección que se requiere para que haya una competencia igualitaria en el país. Solicito entonces, secretario, que se oficie por esto al Ministerio de Economía. ¿Acordamos, estimado senador? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, con todo gusto. Además se nota el rostro de... Después de escuchar a los socialistas hablar de competencia, ya estamos, vamos, Chicago, vamos. Ustedes no creen ni en el mercado. Un poco más y hizo la relación de las mantequillas y los pequeños. No, sí, claro. Ustedes no creen en eso. Ni en el mercado está creyendo la derecha ya. Bueno, avanzamos entonces está presente me disculpa el caso, la coordinadora legislativa, la señora Virginia Rivas, y justo ha llegado presidenta, le entrego. Le entrego el mano. ¿Cómo están? Buen día. Está todo aprobado, sí, que pueden Del primer punto no había nadie. ¿Y él está acá presencial? Perfecto. Ya. ¿Hay alguien de Corfo? Sí. ¿Empezaron? ¿Pero empezaron? Ya estoy todo listo. Ya, entonces vamos con el punto 2, que es recibir justamente al vicepresidente ejecutivo de Corfo, don José Miguel Benavente, para que informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa de Desarrollo Sustentable. Buen día, José Miguel. Quedamos pendientes desde la sesión pasada con su exposición. Nos agrada que esté presente a propósito de los cuestionamientos que han habido en Corfo, de la gestión a propósito de lo que va ya corrido del año. Y obviamente en esta comisión, como siempre hemos mencionado, nos apremia el poder contar no solo con recursos disponibles, sino con inversión pública, sobre todo en sectores que están con bastantes necesidades y de cierta manera con depresión económica. Así que en ese contexto creo que Corfo cumple un rol relevante y nos llama la atención justamente lo que hemos conocido respecto a la baja ejecución presupuestaria, y en ese contexto es que lo hemos invitado y quisiéramos que nos informe. Así que buen día y le doy la palabra. ¿Qué tal, presidenta y miembros del comité? Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Perfecto. Y tengo una presentación para explicarles un poco justamente el motivo de la misma. Déjenme ver si es que... No sé si la alcanzan a ver ahí. Entiendo que todos tienen también en sus notebooks y en el WhatsApp, así que... Sí. Hicimos un pequeño cambio de orden solamente, son las mismas slides, pero tiene un cambio de orden para que el hilo conductor de la presentación sea más claro. Muy bien. Perdón, presidenta, no sé si ustedes ven la presentación, ¿la ven bien? Sí, se ve súper bien. Ok.
Perfecto. Entonces, parto entonces. Lo primero que nada, voy a hablar un poco de los temas con respecto a la presentación del programa, de qué se trata el programa de desarrollo productivo sostenible. Vamos a hablar efectivamente del motivo central, que es los temas de ejecución presupuestaria, algunos compromisos que compone el programa y una propuesta, porque tiene una etapa piloto, digamos, durante este año, en el cual hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y nosotros, en el fondo, pero la idea es que esto quede radicado sobre todo en la parte más administrativa dentro del Ministerio de Economía, y el punto 4 plantea un poco justamente esa propuesta de traspaso. Entonces, primero, el contexto. Hoy, bueno, es por todos conocido que nos enfrentamos con una situación de desafío de modelo de desarrollo productivo de alguna manera que tiene dimensiones más allá de las tradicionales que hemos visto no solamente en Chile, sino en otras latitudes, que efectivamente no solamente da cuenta de un tema económico y particularmente asociado al estancamiento de la productividad que muestran, ¿no es cierto?, los últimos más de 10 años Chile, sino también se le agregan otros elementos muy importantes. Uno de ellos, obviamente, el tema de la social, asociado particularmente a la desigualdad y la cohesión social, y particularmente que tenemos evidencia tanto teórica como empírica, ¿no es cierto?, de que mejoras en el desarrollo y en la productividad también tienen impacto sobre los temas de desigualdad. Pero hay una dimensión adicional tremendamente fuerte que ha tomado, ¿no es cierto?, relevancia este último tiempo, que son aquellos relacionados con los temas ambientales, particularmente una crisis climática, ¿no es cierto?, y de biodiversidad y contaminación, en las cuales no solamente hay una oportunidades para mejorar y hacer propuestas de valor a través de emprendimientos nuevos, como también empresas tradicionales que tienen que incorporar esta dimensión, sino también con los impactos, obviamente, que esto tiene, ¿no es cierto?, las mejoras medioambientales a los ciudadanos en su vida diaria, ¿no? Y obviamente esto requiere entonces el objetivo que hay detrás del programa de desarrollo productivo sostenible, y vamos a llamar ahora en adelante DPS, solamente para efectos de simplificación, este programa. La visión que tiene el modelo de DPS principalmente es un equilibrio justamente entre estas dimensiones que son económicas, en la virtud que recién mencionábamos, sociales y ambientales, y que está orientado en una estrategia más bien del Estado de Chile, en la cual ya incluso tenemos un compromiso a nivel legal de llegar a carbono neutralidad en el periodo 2050. Eso fue durante las últimas administraciones, particularmente la última fue un compromiso que tomamos y nosotros como administración lo hemos hecho propio, ¿no es cierto? Y es esperable que esto siga en las administraciones siguientes. Obviamente, esto está asociado también con la conservación de ecosistemas, biodiversidad, y paralelo a ello, obviamente, aquí no hay un trade-off entre uno u otro, sino justamente ver la oportunidad que esto genere en términos de emprendimiento, de nuevos sectores, particularmente vamos a hablar algo de hidrógeno verde, litio, etcétera, asociado a empleos de calidad, mayor productividad y obviamente mayor justicia y equidad. Particularmente los elementos que nos interesa y que están plasmados en el programa tienen que ver con justicia y equidad territorial para dar cuenta de las heterogeneidades que hay en el territorio y obviamente muchos de los recursos naturales que están asociados a esto están en el territorio. Y otro elemento que es tremendamente un sello de esta administración que tiene que ver con las perspectivas de género. Esto no solamente por un tema de justicia, sino también que tenemos evidencia de que obviamente cuando hay equipos de trabajo, científicos, tecnológicos, incluso de emprendimiento, cuando hay balance de género, a esas empresas, a esos trabajos les va mucho mejor en términos de rendimiento cuando son solamente liderados por hombres. Por lo tanto, eso no solamente un elemento de justicia, sino también además de eficiencia. Lo que hay detrás de todo esto, obviamente, es diversificar y sofisticar nuestra matriz productiva y el elemento, diríamos, lo economista, el bien económico que hay detrás de todo esto tiene que ver con el conocimiento. ¿Okay? ¿Qué se trata principalmente el programa DPS? En realidad es un programa interministerial y quisiera enfatizar esto de interministerial, porque obviamente esto tiene que ver con un tema de coordinación, sobre todo público-público, que después vamos a hablar un poco de esto, que busca impulsar un desarrollo productivo del país que sea sostenible en los términos sociales, como recién mencionamos, ambientales, principalmente mediante la incorporación de mayor conocimiento y tecnología a la actividad productiva que actualmente hace el país o que van a comenzar a hacer en un cercano futuro. Una de las características que tiene el programa, y esto siguiendo incluso, por ejemplo, la estrategia de hidrógeno verde que fue estructurada dentro de la administración anterior, es que está orientado por objetivos estratégicos y desafíos. Aquí el principal de todos, obviamente, tiene que ver con la descarbonización del país del 2050, y de ahí se derivan un conjunto de elementos, iniciativas, entre ellas, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es responsable más o menos el 30% de la descarbonización del país, ¿no es cierto?, según la misma estrategia que fue elaborada durante la administración anterior y que nosotros la hemos hecho propia, la misma estrategia, y en el cual esta administración incluye un plan del 20 hasta el 2023 y ahora está el plan de 2023-2026.
Otra característica que tiene el programa DPS, porque es bastante único, que tiene una gobernanza interministerial, ¿no? Y después vamos a hablar un poco de esto, que obviamente tiene elementos de coordinación muy buenos, pero también en las etapas tempranas, sobre todo que es una iniciativa nueva, generalmente hay problemas, diría yo, una caracterización de aprendizaje institucional que es importante tener a la vista. Y el tercer elemento que creo que es clave es que el financiamiento de este programa son principalmente recursos transitorios que provienen de nosotros como Corfo, ¿no es cierto?, ser propietarios del Salar de Atacama, que son las rentas, el canon que pagan las dos empresas que están ahí, que se destinan a generar capacidades permanentes, ¿no? Estos son recursos transitorios que se invierten en el fondo para generar capacidades permanentes a través de conocimiento y sus actividades derivadas. Estos recursos se asignan según disponibilidad presupuestaria definida por DIPRES en el marco de la ley de presupuesto, siguiendo las reglas, ¿no es cierto?, y estándares que son para todas las instituciones, incluido a Corfo. ¿Cómo se estructura el programa? Principalmente el programa está dirigido por un comité interministerial que lo encabeza el Ministerio de Economía, y es encargado de elaborar la política de desarrollo productivo sostenible del gobierno, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí que hay un conjunto de instituciones, aparte del Ministerio de Economía mismo, incluso está el Ministerio de Hacienda, Medio Ambiente, Minería, Energía, Ciencias y nosotros, ¿no? Junto con una Secretaría Ejecutiva y que busca de alguna manera una coordinación y articulación de estos recursos para que haya un buen uso de los mismos, ¿no es cierto?, en virtud de estos grandes lineamientos que recién les comentaba y después vamos a especificar un poco más de detalle. La idea clave es permitir aumentar la eficacia, ¿no es cierto?, y el impacto de la iniciativa que apoya, o sea que hay una correspondencia entre los esfuerzos, ¿no es cierto?, y algunos indicadores, dada la complementariedad de los programas y la necesaria vinculación de actores, porque obviamente algunos de ellos se estructuran y operan a través del Ministerio de Ciencia, en aquellos que tienen que ver con el desarrollo de conocimiento, por ejemplo, los ámbitos de medio ambiente que tienen que ver con temas regulatorios, particularmente, ¿no es cierto?, las líneas bases y otros, hidrógeno verde, y después vamos a ver algunos casos. Lo mismo el Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, asociado a los temas propios, ¿no es cierto?, los temas regulatorios, y nosotros como Corfo, una institución que promueve, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo. En términos gruesos, el programa presupuestario está estructurado en 3 objetivos estratégicos: uno de descarbonización justa, otro de resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales, y 3, lo que es una sofisticación y diversificación productiva sostenible. Hay ejes habilitantes que en el fondo tienen que ver un Estado que necesita ser más innovador para conseguir estos objetivos, también el fortalecimiento de capacidades de conocimiento que es transversal a los 3, y también las capacidades, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo y productiva del sector privado, que son clave también para los 3. Entonces tenemos 3 objetivos estratégicos y 3 ejes habilitantes. Solamente para mostrar algunos ejemplos con respecto a los 3 ejes principales de objetivos que se están empujando a través de este programa, particularmente en el año 2023. Muchos de ellos ustedes los conocerán. Por ejemplo, en temas de descarbonización justa tenemos impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrógeno verde, que continúa un poco esta mirada, ¿no es cierto?, estratégica a largo plazo, y promover una demanda local para descarbonizar la matriz nacional, es decir, cómo sectores tradicionales como la minería, la agroindustria y otros también incorporan estos energéticos para hacer de alguna manera, hacerlos competitivos a nivel internacional, porque ustedes sabrán que hoy día ya se está empezando a preguntar de cómo, por ejemplo, el cobre se produce en términos de su trazabilidad de CO2, de agua y otros, y por lo tanto eso es tremendamente importante para mantener nuestra competitividad a nivel internacional. Aquí también está dentro de descarbonización justa, promoción de desarrollo y uso de tecnologías para almacenamiento de energía. Ustedes bien saben también que una de las características que esta transición a fuentes renovables, particularmente eólicas y solar, es que el factor de planta, es decir, la cantidad de horas que están disponibles esa fuente energética durante el día no es 24 horas o 100%, sino que realmente, a pesar de que ser las más altas del mundo, en eólica son algo así de 70% y en factor de planta electrovoltaica entre 45 y 50. Por lo tanto, necesitamos espacios de almacenamiento de esa energía, ¿no es cierto?, cuando las demandas sobre todo son en la noche, por decirlo un caso, y por lo tanto requerimos desarrollar esas tecnologías o adaptarlas al contexto nacional. Lo mismo en el fondo temas de movilidad sostenible, sobre todo a la electromovilidad, y hay algunos proyectos asociados, sobre todo temas de incorporación de nuevas tecnologías en transporte de carga y de buses. Otros casos, por ejemplo, en el segundo pilar, resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales. Obviamente hay temas de crisis hídrica, estamos todos muy conscientes. También necesitamos hacer investigación para adaptación climática, que es tremendamente importante, dado que nosotros como país somos uno de los que más va a sufrir, o ya estamos sufriendo, justamente los temas del efecto del cambio climático, ¿no?, en el mundo, y los números muestran que nosotros somos la zona geográfica quizás más afectada en distintas dimensiones, y para ello necesitamos no solamente tratar de reducir el impacto que hay, sino también bajar, ¿no es cierto?, dada estos efectos, cómo nos adaptamos a esta situación.
Lo mismo en fortalecimiento de industrias de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, y otras actividades relacionadas con este pilar. Y en el tercer pilar también sofisticación y diversificación productiva. Obviamente, por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con el fomento del desarrollo sostenible de industria del litio en su cadena de valor y instrumentos de financiamiento para el desarrollo sostenible a través de, ustedes quizás habrán escuchado, un proyecto que tenemos ya andando que se llama el Facility financiero, con financiamiento del Banco Mundial, del BID, del Banco Europeo y también del KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, en lo cual junto con un financiamiento nuestro tenemos un facility de $1.000 millones para hacer viables algunos proyectos de hidrógeno verde o actividades relacionadas a través de mecanismos de garantía y de segundo piso, lo que la ley nos permite, ¿no es cierto?, como Corfo. Con esto quiero ilustrar, son muchos más, pero quiero ilustrar algunos objetivos que están asociados, ¿no es cierto?, a estos desafíos relacionados con el DPS. En términos de ejecución del programa, ustedes pueden ver que esto gruesamente se concentra entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 40%, más nosotros como Corfo a través del Ministerio de Economía, que tiene dos programas, que es el de Corfo y de Innova, que tiene otro 46%. Entre los dos tienen el 86%, pero hay también transferencias, como les decía, a otros ministerios, al mismo Ministerio de Economía, Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Minería en una etapa temprana. Eso con respecto de qué se trata el programa, muy sucintamente, lo presentamos durante el año pasado también en la discusión presupuestaria, y cualquier duda y algún detalle, encantadísimo de poder ahondar en ellos. Si le parece, Presidenta, me voy entonces ahora a ver los temas de ejecución presupuestaria asociados a este programa DPS durante el 2023. Muy bien, una pregunta previa. Para efectos de hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria, a propósito de los otros ministerios que tienen participación en este programa, ¿tiene datos respecto de esa ejecución también o solo hace referencia estrictamente a lo de Corfo como tal? Todo, completamente. La presentación ahora es de todos los ministerios que están relacionados. Para que eso lo vayamos viendo así como más centrarlo, pero también en términos generales. Me ha pedido la palabra el senador Saavedra. Senador. Sí, muchas gracias. Me parece bien cómo está estructurado el desarrollo productivo sostenible. Me imagino que dentro de la línea estratégica, esto de descarbonización justa y resiliencia a la crisis climática y los impactos. Como va a haber innovación tecnológica, porque está todo intrínsecamente relacionado, yo imagino que habrá, y echo de menos uno de los ministerios, o a lo menos uno, que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Porque hay estimaciones y estudios que dicen que a lo menos el país debiera recapacitar o recalificar a lo menos el 40% de su mano de obra. Y si usted comienza, por razones que vamos a aplicar y definimos esta estrategia como país, a lo menos va a haber un altísimo número de personas que van a quedar a la vera del camino, y no tenemos mecanismos de seguridad social y no tenemos mecanismos de reconversión exitosos, por lo menos que podamos mostrar. Yo soy de la región del Biobío, usted lo sabe, hasta el día de hoy andamos buscando pensiones de gracia para los mineros, y así un suma y sigue. Entonces es una preocupación que por lo menos yo manifiesto, y ver si fuere posible, si es que hay consideración de este proceso de, reitero, de recualificación de mano de obra en el país para que se inserte en este modelo de desarrollo productivo sostenible al que no le podemos hacer el quite, tenemos que estar en ello, pero tiene también un elemento social, tal como usted lo describió, pues está lo económico, lo social y evidentemente lo medioambiental. Estamos de acuerdo en todo eso, pero tengo esa preocupación, estimado presidente de la Corfo. Gracias, senador Saavedra. No sé si quiere responder al final o previo, que me parece muy bien en la intervención del senador a propósito de cómo se enlaza esto y cómo se prevé justamente el impacto, que a juicio nuestro debe ser positivo, y cómo se mide eso también desde la perspectiva de lo social. O sea, sin duda que regiones como la del Biobío, regiones como la que me toca representar, donde tenemos las más altas tasas de desempleo del país, además del número 1 en informalidad, o sea, obviamente que estos proyectos son de carácter contingente y mundiales, y los valoramos, pero también en cómo se enlaza esto justamente con la fuerza laboral. Se lo preguntamos previamente antes de empezar directamente con el tema del presupuesto. No, de todas maneras,
Yo diría, hay dos partes en la respuesta. La primera es contarle un poco cómo estamos viendo, sobre todo en el aspecto de la implementación de la estrategia de hidrógeno verde. Justamente parte del trabajo que hemos desarrollado a través del Comité Corfo, que se creó especialmente para esto. Una de las dimensiones tiene que ver con aquellas demandas por cierto tipo de competencias y capacidades que los desarrolladores y esta industria, tanto en la producción de hidrógeno verde como en los sectores derivados de esto, se están generando. Hoy tenemos conversaciones justamente con los grandes desarrolladores y con las industrias vinculadas, es decir, los que producen hidrolizadores, los que van a producir aerogeneradores, etcétera, de cuáles son los tipos de competencia y talento que ellos requieren. Yo dividiría que hay de dos tipos. Uno que son más técnicos, que son la parte tanto de la construcción como la mantención de los equipos, y también, y que son carreras asociadas, carreras, digámoslo así, que carreras más técnicas, que se pueden proveer en plazo relativamente breve, como también de carácter más profesional. En los cuales principalmente la metodología de esto de trabajo es asociado a especializaciones de aquellas personas que ya han tenido, por ejemplo, una carrera de ingeniería previa. Este trabajo se está organizando de varias maneras. Uno, nosotros tenemos un programa de Transforma, en este caso en la región de Magallanes, y otro que está lanzándose en la región de Antofagasta, en la cual es el espacio para coordinar tu esfuerzo en el territorio. Había cuenta de que principalmente estamos viendo de que las oportunidades en la primera reacción de los beneficios que tiene que tener, ¿no es cierto?, este tipo de inversiones es justamente en el territorio de aquellos que van a estar más directamente relacionados con esto. Lo segundo es, nosotros parte de, no solamente de DPS, sino también como parte del presupuesto regular de la Corfo, tenemos un conjunto de programas que tienen que ver con temas de formación de talento. Algunos de ellos se concentraron en los años pasados en temas principalmente en el ámbito digital, y ahora estamos incorporando otras dimensiones que están asociadas justamente a las demandas derivadas de esto. Ahora, habiendo dicho esto, en la mirada del año 2024 ya estamos incorporando justamente aquellos que tienen que ver y el vinculación con otras instituciones públicas, en las cuales necesitamos hacer un escalamiento de estos mecanismos para atender estas demandas. Pero de todas maneras, previamente tenemos que definir claramente cuáles son los tipos de competencias que estos sectores nuevos van a requerir. Y ese es el proceso que estamos haciendo ahora. Nuestra idea, como parte del rol coordinador que tenemos dentro de la Corfo en el Comité de Hidrógeno Verde, en particular, del litio también en particular, es atender estas demandas, darnos vueltas y conversar tanto con el sector público como privado, CFT, IP y otras instituciones parecidas, para ver cómo se estructuran esas competencias, y las cuales en una primera vuelta va a ser la formación de formadores, que es bien importante eso, para después establecer a través de programas, ¿no es cierto?, las necesidades, ¿no es cierto?, de establecer mecanismos ya más consistentes de formación. Y previo a eso, lo que estamos haciendo, parte de los estudios, es ubicar, por decirlo de alguna manera, las necesidades en términos de personas y de talento que estos sectores van a demandar. Eso está en parte viendo ahora bien operativamente el presupuesto dentro del presupuesto regular. Sí, que tiene... Perdón, José Miguel, una interrupción. ¿Qué parte del presupuesto que tiene Corfo está absorbido, de cierta manera está destinado para este programa de desarrollo productivo sustentable? ¿Es todo el presupuesto? ¿Es una parte de él? Porque este es un programa que entiendo yo está incorporado dentro de las acciones de Corfo o está... Sí. Corfo tiene 3 programas presupuestarios técnicamente. Uno es de la Corfo, otro de Innova y otro es DPS, que este es nuevo. Por eso le digo, ¿qué parte del presupuesto de Corfo destinado en el presupuesto nacional está destinado para este programa, que es uno de los 3? Sí, déjeme, estamos haciendo cálculos, sí, debe ser como un tercio aproximadamente, 33%. Ya, pero eso es muy general, digamos. Es como una parte de 3. Lo que quiero saber, en definitiva, por qué lo hemos convocado, porque hay una baja ejecución presupuestaria respecto a todo Corfo y todo el presupuesto de Corfo, no solo en relación a este programa. Entonces nos interesa, más allá de que nos haga la presentación de este programa, que me parece bien interesante, súper atingente, es efectivamente cómo se están ejecutando los recursos destinados para todo el quehacer que Corfo tiene. Y la reactivación económica probablemente en nuestras regiones no pasa por lo que está pasando en hidrógeno verde o lo que está pasando en desarrollo sustentable en el norte y sur del país, que es lo que corresponde como política pública, y lo hemos visto, hemos sido parte también de la Comisión de Energía, pero básicamente en cómo generamos oportunidades hoy día, cómo salimos adelante a propósito de la condición económica que está sufriendo el país. Eso nos interesa básicamente y ese ha sido también interés de la Comisión para convocarle. Disculpe, Presidenta, pero nosotros cuando recibimos la noticia de suya, principalmente, y estoy leyendo textual la cita,
dice recibir al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, señor José Miguel Benavente, para que informe sobre la ejecución presupuestaria del programa del desarrollo sostenible. Perfecto, perfecto. Usted nos va a hacer referencia al 33.3% del presupuesto de Corfo, pero igual yo le dejo planteada la pregunta y entiendo que usted como presidente o secretario ejecutivo me podrá dar nota de lo que pasa en la ejecución, por lo menos en términos generales. Pero también le pido sobre eso datos, si nos puede dar o después hacernos llegar, que resultan bien interesantes a propósito del contexto. No, de todas maneras, no podemos estar más de acuerdo, pero discúlpeme, pero no adscribimos un poco a lo que salía. No, perfecto, lo entiendo si así fue, pero igualmente se lo planteo y si no lo puede, sus asesores, digamos, tenerlo aquí al final de la sesión, nos lo haga llegar, y si no, queda totalmente invitado para la próxima sesión que nos pudiera hablar también, sin perjuicio que igual estamos discutiendo ya las partidas presupuestarias, están las comisiones mixtas trabajando, pero nosotros como comisión nos interesa muchísimo saber el contexto general. Ok, sí, no se lo haremos llegar, pero disculpe que eso no escribimos solamente el TPS, pero le haremos llegar toda la otra información. Muy bien, sí, está bien. Ok, sigo entonces con el tema de la ejecución presupuestaria de este programa de TPS. En esa planilla relativamente resumida, porque son muchas líneas, pero quisiera llamar la atención en 2 o 3 temas. Primero, en la antepenúltima columna está el porcentaje de compromiso sobre el presupuesto vigente. Si ustedes miran los números, tenemos entre transferencias corrientes ya están comprometidos el 94%, y en el caso de la adquisición de activos y otras transferencias de capital están comprometidos el 100%. Por lo tanto, nosotros somos bastante optimistas con respecto al tema de la ejecución. Voy a hablar un poco más adelante de por qué este programa a las luces está, uno diría, como más atrasado, y en realidad no es porque esté atrasado, sino que partió más tarde. Es un programa nuevo en el cual tenía que estructurarse y crearse la institucionalidad para ejecutarlo, y por lo tanto todos los llamados partieron 1 mes o 2 meses más tarde de lo que tradicionalmente estos tipos de programa tienen. Pero de todas maneras, para vuestra tranquilidad, el antepenúltima columna muestra a través de, ¿no es cierto?, las transferencias que hacemos el gobierno central a otras instituciones, como también la ejecución a través, ¿no es cierto?, los programas típicos de la Corfo. Tenemos en un caso 94% y el otro 100%. Pero ahí están más o menos el detalle de cada uno, y hay obviamente heterogeneidades entre cada uno de los programas. Perdón la interrupción, Miguel Ángel, pero ¿cuántos miles de millones estamos hablando para esto? 155.000 millones. ¿155.000 millones? Sí. Ya, perfecto. De los cuales 90.000 son transferencias. Sí, y de eso, sí, 80.000 son transferencias corrientes, que está en la línea 24. Está ahí. Ok. Después, solamente para que tener lo que él mencionaba, desde el punto de vista temporal, esta, por ejemplo, acuérdense que estos son a través de convenios de desempeño que hace la Corfo con otros ministerios. Esto es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que representa el 35% del programa, tal cual lo mostraba en el gráfico de torta. Lo que están ahí son los instrumentos. Principalmente, una de las restricciones que enfrentamos el año pasado con un programa nuevo era que se implementó a través de programas existentes, en realidad iniciativas existentes dentro de las instituciones, y por lo tanto probablemente les van a sonar conocidos muchos de los instrumentos que están ahí, como el FONDEF, como la IDEA I+D, como los centros y otros, que son ejecutados, ¿no es cierto?, en este caso por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través de la agencia que es la NIT. En el segundo pilar está el objetivo estratégico, está con números, van del 1 hasta el 6, en el fondo, que son los 3 primeros ejes que le decíamos, a los otros 3 que son los transversales. Y lo que está ahí en el fondo con los cuadritos azules son en la época del año que se empezaron a hacer, ¿no es cierto?, los llamados asociados a este programa presupuestario en particular. Está la lista completa de todos los programas. En este caso es la ejecución ahora a través de Innova Chile, que es un 26% del programa, y ahí están los de capital humano experto, ¿no es cierto? Y algunos con esto contesto parte de las preguntas que se levantaron de formación de competencia, y otros programas que buscan implementar, ¿no es cierto?, innovación en empresas establecidas, donde tienen un foco especialmente orientado, por ejemplo,
Y mirando la segunda columna, de descarbonización justa, por ejemplo, o resiliencia a la crisis climática, que son soluciones basadas en conocimiento e innovación en la empresa, que estén orientadas justamente a atender estos objetivos. Y ahí está también un poco los llamados y los concursos en los distintos meses que se hicieron que se han hecho hasta el momento. Después está lo que ejecuta nosotros mismos como Corfo, como el 12% del programa, y están los distintos programas a la izquierda, ¿no es cierto?, como los Corfos de fortalecimiento de los institutos públicos, retos de innovación, bienes públicos y otros más, incluido Startup Chile, y están los objetivos estratégicos, como recién les mencionaba, y también, si ustedes pueden ver, el mes en el cual se empezaron a hacer los llamados para los distintos concursos, muchos de ellos asociados a transferencias que se le hacen a instituciones que hacen conocimiento, emprendimiento o innovación. Además, hay otras iniciativas, como le explicaba en el mismo gráfico de torta, que van a otras instituciones, entre ellas Cercotec, por ejemplo, con 4%, que tuvo una apertura en septiembre. Hay convenios de desempeño de los ITP, que son 4%. Hay licitaciones, 5%, que son otras iniciativas. Y más de 10% apertura de llamado de plataformas tecnológicas y estudios que se están desarrollando entre septiembre y octubre de este año. En resumen, esto es la ejecución del programa DPS en particular. A esta fecha tenemos un 14%, que es un resumen de la misma tabla que les mencionaba anteriormente. Lo comprometido está casi al 100%, y a octubre pensamos que va a haber un 68% de ejecución. Esto es en función de lo que ya está comprometido, por lo tanto son números a firme. Y quisiera resaltar nuevamente de que el programa no es que esté atrasado, sino que partió más tarde, porque era el primer año en que se desarrollaba y se ejecutaba. Y además hay un desafío muy importante de coordinación, que es un punto que voy a levantar enseguida, entre las distintas instituciones públicas que participan en este programa, que incorpora, como usted bien decía, a muchos ministerios, aparte de la misma Corfo y el Ministerio de Economía. Eso en términos gruesos con respecto a la ejecución. No sé si hay alguna pregunta o sigo con respecto a los temas de los compromisos, y también explicarle cómo funciona operativamente el programa desde el punto de vista institucional. No se ofrezco la palabra, senadores, si hay alguna consulta respecto a esto, o que termine. Sí, yo quisiera terminar y luego le vamos a hacer las consultas. Ok. Antes que abramos el punto sobre lo que usted mencionó al final, sobre el tema del desarrollo institucional del programa de desarrollo sustentable, antes de aquello vamos a hacer las preguntas más concretas respecto a las partidas y a lo que ha expuesto. Okay. ¿Ah? Ya. Perfecto. Así lo haremos, Presidenta. Bien, aquí lo que tenemos es un resumen para que tengan una idea de la magnitud del esfuerzo desde el punto de vista de coordinación público-público, sobre todo en la ejecución de este programa. Lo que tenemos ahí, los objetivos estratégicos, los 6 que les mencionaba, los 3 más verticales más los 3 horizontales, el número de instrumentos, los estudios y plataformas, las articulaciones, estoy leyendo en la fila, y los temas de crédito y cobertura, que son bajo la línea. Y de alguna manera en los colores están el número de instrumentos, en este caso en la primera fila, y quién es la institución que es la responsable de esa ejecución. Por ejemplo, en el caso del objetivo estratégico del primero, ahí tenemos 65 instrumentos, lo cual está asociado más o menos a 1000 proyectos, de los cuales 16 de esos programas dependen de Corfo más Innova y 4 de ellos del Ministerio de Ciencia. Y así sucesivamente hacia la derecha y así sucesivamente hacia abajo. Lo que quisiera resaltar es que este programa DPS involucra muchos programas, muchos instrumentos, muchos objetivos y muchas instituciones, y por lo tanto aquí hay un esfuerzo de coordinación particularmente muy desafiante, sobre todo en este primer año, ¿no es cierto?, de implementación, que es tremendamente importante tener a la mano. Un ejemplo, el tema de la industria de hidrógeno verde, que está dentro, ¿no es cierto?, de uno de los ejes del DPS del 2023. Si ustedes se fijan, ahí están los distintos ministerios que están involucrados con los distintos programas. El MEN es el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía con Corfo a la derecha, abajo el Ministerio de Medio Ambiente, y abajo al medio está el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su agencia ejecutora, la NIT. Por ejemplo, de la estrategia se derivan un conjunto de actividades y programas que se están implementando durante este año.
Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía están las estrategias territoriales, que tienen que ver con la planificación energética e integrar la infraestructura, metodología de evaluación social de proyectos. En el caso de medio ambiente, ustedes estarán al tanto, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la plataforma de apoyo para líneas base públicas, ¿no es cierto?, los nuevos proyectos van a entrar. En el caso del Ministerio de Ciencia son el fomento de la vinculación internacional para centros de investigación en las regiones vinculadas a hidrógeno verde, uno de ellos, ¿no es cierto?, ya en la segunda región, o proyectos FONDEF, de alguna manera, con temas ejes temáticos que están asociados justamente a tecnologías y conocimientos vinculados al hidrógeno verde. ¿Para qué decir lo que el Ministerio de Economía y Corfo, que tiene que ver con temas de capacidades tecnológicas a través de distintos instrumentos como programas tecnológicos, también en temas de emprendimiento, asociado, por ejemplo, a soluciones que están relacionadas con el sector de hidrógeno verde. Lo mismo programas de Innova, como hablamos recién de capital humano y de Innova de alta tecnología. Y así sucesivamente. Lo que quiero mostrar un poco con esta hoja, la slide, es principalmente para que vean que asociado a un cierto tema, en este caso industria de hidrógeno verde, hay muchos ministerios involucrados con muchos programas, que esto requiere obviamente un trabajo de coordinación tremendamente importante, no solamente que haya una consistencia entre los distintos programas, sino también que haya una buena ejecución de los recursos públicos, ¿no es cierto?, asociados al presupuesto vinculado con este programa. Y de ahí resaltar un poco el desafío que esto significa, ¿no es cierto?, de ejecución de este tipo de programas. Es solamente eso como una idea general. Y si me permite, Presidenta, termino explicando un poco cómo funciona desde el punto de vista operativo o paro acá y atendemos las preguntas. Yo preferiría dejar hasta acá para ver la operatividad más tarde y hacer consultas más generales. Y la primera, vuelvo a insistir, tal vez para tener un marco general en qué está la gestión Corfo hoy día. Usted me dice un 33% está destinado a este programa y el otro 33% o cómo se desglosa el resto del presupuesto, se lo pregunto y va inducida tal vez mi pregunta, se lo aclaro, a propósito de lo que estamos haciendo en el fomento de otras actividades, por ejemplo la industria agroalimentaria o lo que significa hoy día. Me llama la atención, digamos, que dentro de los presupuestos, sobre todo en esta materia, no haya ningún link o enlace con el Ministerio de Agricultura. Sabemos lo que está ocurriendo hoy día en Chile y cómo la actividad económica ha ido, ¿cierto?, está siendo muy impactada. Entonces, zonas del agro, y lo vemos hoy día con el impacto que ha tenido, por ejemplo, el alto precio de las papas, pero en general, o sea, creo que el fomento, sobre todo la industria agroalimentaria en Chile, está muy deficitaria. Entonces, si yo miro solo este programa, me atrevo a decir, tal vez desde mi perspectiva como senadora o como legisladora, más allá de la presidencia de la comisión, hay un link muy importante respecto a dos ministerios que tienen ya presupuestos bastante engrosados y que tienen una política hoy día de altas dimensiones, como el Ministerio de Energía y Minería, por ejemplo, a propósito del litio, a propósito del hidrógeno verde, o el Ministerio de Medio Ambiente, o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, aquí hay un tercio de este presupuesto, ¿cierto?, que está destinado y está haciendo el hermano, ¿cierto?, de estos ministerios a propósito de los recursos. Y lo segundo, enlazo con la pregunta, ya en este programa, me parece que a mí hay una observación respecto a la gestión, porque si estamos hablando de que en octubre de este año vamos a generar un gasto, o más bien una ejecución presupuestaria sobre la media, es decir, estamos hablando, no recuerdo la cifra, pero era 24%. Un 24%, perdón, un 54% de octubre. O sea, aquí me suena a que hay que revisar a lo mejor cómo se está gestionando, porque no veo impedimento que si los recursos están destinados y que no veo o usted me lo podrá decir, a qué se debe la puesta en marcha tan tardía. Dice, no es que no están, es que se empezaron tarde. La pregunta es por qué se empezaron tarde, si son más bien cuestiones que tienen que ver con concursos, con capital humano y otros. O sea, no hay hay mucho que hacer, como esperar, digamos, traslado de recursos, destinación, no sé qué. Entonces, es interesante para nosotros saber cómo se ejecuta el presupuesto a propósito de la fecha. Entonces, esas dos cosas, yo como partir preguntándole, pero además no puedo dejar de, y ya respecto al tema del presupuesto mismo en este programa, el préstamo de fomento, donde hay a la fecha, por lo menos a julio, que es el dato que tengo, a junio, al 30 de junio, en préstamos de fomento, 61.249 millones, y donde hay a la fecha de junio, insisto, 0% de ejecución.
Ok. Eso se lo he planteado y le doy la palabra al senador Durana, que también nos quiere consultar. Saludar al señor vicepresidente Corfo. Sí, en la misma línea de lo que ha planteado la presidenta de la comisión. Obviamente a uno le llama la atención que yo no sé si este programa debe culminar al 31 de diciembre, pero ejecutar los fondos públicos no es fácil. En toda su tramitología, tomas de razón. Entonces nosotros vemos que hay dos hitos importantes en la presentación. Uno, octubre de este año, en donde a la fecha tenemos un 14%. A octubre vamos a llegar supuestamente a un 68%, lo que implica un 54% de ejecución. Y a diciembre vamos a llegar al 100%, 32% más. ¿Usted garantiza esa ejecución presupuestaria, siendo que este es un programa interministerial y en donde obviamente hay un porcentaje importante del presupuesto de Corfo, pero la verdad es que uno no solo ha sido parlamentario, también ha ocupado cargo dentro del Ejecutivo y sabemos de que es muy difícil ejecutar los fondos públicos si uno los proyecta solo a 2 meses como es octubre y diciembre. Y si no es así, si estos recursos obviamente se mantendrán y cuál es el plan B de este programa. Gracias, presidente. Muy bien, yo antes de darle la palabra a José Miguel, no sé si la encargada, o más bien la representante del Ministerio de Economía, tiene algo que agregar respecto a este tema. No sobre este tema. Ya. Muy bien. José Miguel, tiene usted la palabra entonces. Muchas gracias, presidenta. Sí, varios temas. Con respecto a su pregunta, respecto a la ejecución, particularmente de otros sectores como la agroindustria, quisiera destacar que efectivamente hay un conjunto de otros programas que tenemos del presupuesto regular de la Corfo, y muchos de ellos están relacionados con temas de agroindustria. En particular, tenemos varios programas que se llaman Transforma, que buscan justamente fortalecer estos sectores, y algunos con mucho impacto y que llevan varios años trabajando, y forman parte de nuestro presupuesto regular. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer, si le parece, en algún momento, después que en el presupuesto regular pudiéramos hacer una descomposición sectorial, y creo que quedaría bastante claro ahí justamente de que hay una participación muy activa del presupuesto regular de la Corfo en los temas de agroindustria. Hay otro programa que tenemos nosotros también junto con el Ministerio de Agricultura, que se llama Agroseguros, que es un mecanismo, ¿no es cierto?, de seguros contra pérdidas en el sector agrícola tradicional, en el cual tenemos un vínculo muy activo con el Ministerio y ha funcionado y está dentro del presupuesto regular de la Corfo. Esto para circunscribirlo a los temas del sector de agroindustrias. Pero de todas maneras hago la oferta porque efectivamente también tenemos en otros sectores. Otro tema que usted plantea con respecto a los programas particularmente de fomento, eso depende de una gerencia que se llama la Gerencia de Inversión y Financiamiento, y efectivamente este programa es mucho más liderado por la demanda, y en lo cual los primeros meses de la ejecución en el diseño encontramos que la demanda estaba más dispersa, pero hoy día ya tenemos un par de proyectos relativamente importantes que va a dar cuenta y le podemos dar las últimas cifras de justamente de esos proyectos, lo cual nos asegura de que va a haber una buena ejecución de ese programa que usted menciona. Quisiera, con respecto al otro comentario, senador, sí, en la antepenúltima columna del cuadro que mostrábamos eran los porcentajes ya comprometidos, y yo creo que es una muy buena señal de que podría llevarme a decir que asegurar de que vamos a tener una ejecución muy alta del programa durante el año. Porque ya están definidos estos concursos, ya están abiertos en el fondo, y ya están, algunos incluso se están adjudicando ahora. Y quisiera resaltar de que la situación que tuvimos con este proyecto y este programa, y quisiera mostrarlo gráficamente, es que se nos corrió en el tiempo justamente en un par de meses todo, por el hecho que era un programa nuevo, que necesitamos una coordinación y un desarrollo de institucional entre el Ministerio de Economía, nosotros y los demás ministerios, en los cuales incluso nosotros le podemos hacer las transferencias
pero obviamente necesitamos que los otros ministerios también estén desarrollando, y parte del rol que ha tenido esta Secretaría Ejecutiva es apurarlo para que justamente hagan los llamados. Y por lo tanto no podíamos hacer ninguna de estas transferencias hasta que primero nos recibamos los recursos y después estuvieran los concursos ya establecidos. Entonces, lo que no tenemos no es un tema de que está repartido en 12 meses y tenemos todo esto corrido hacia la derecha, por decirlo, hacia el final del año, sino que todo esto partió de alguna manera 2 meses corridos, y por eso esto, imagínense que fuera como la ejecución y lo mirara como en un programa tradicional 2 meses antes. Yo creo que eso es bien importante, no es que estemos como sobre ejecutando y acelerando en el fondo como de cortes, sino que principalmente es porque está todo corrido 2 meses por la forma en que partió este programa, que es nuevo. Volviendo a su pregunta, senador, yo creo que dado como está estructurado los llamados, los cierres y lo que está comprometido, yo diría que vamos a estar muy cerca del 100% de la ejecución durante este año. Muy bien. Bueno, yo igual quisiera solicitarle y volver a reiterar la petición que hiciera verbalmente, si bien efectivamente usted estaba convocado para darnos cuenta un poco, o sea, no un poco, sino de la mejor y la mayor forma posible el programa de desarrollo sustentable o desarrollo productivo sostenible, perdón, nos parece igualmente importante tener información, ojalá que pudieran exponerlos o enviarlos a la comisión respecto a los otros programas o al quehacer en general de Corfo. No sé si estamos en condiciones de poder convocarle de nuevo, vamos a ver cómo está la tabla, y si no, por cierto, que nos pudiera hacer llegar por escrito esta información. Y de la misma manera, ya que está la encargada del Ministerio de Economía, queremos extender la solicitud por parte del Ministerio de Economía que también nos dé cuenta de la ejecución presupuestaria de Corfo en general y en cómo se enlaza el quehacer. Él ya nos mencionaba en algunos programas como el tema de los seguros, que dicho sea de paso, uno que está en zonas rurales, siempre son un porcentaje muy mínimo de lo destinado a seguros para los usuarios, que siempre es una mecánica, porque tienen que contratar seguros particulares y al final del día no cuentan ni con los recursos ni con las suficientes garantías para que la banca se los otorgue. Por tanto, siempre un tema que siempre discutimos y que me tocó ser presidente de la Comisión de Agricultura, un tema que es muy residual respecto a los recursos que se ingresan o se entregan por parte del Ministerio de Agricultura en general, o en este caso de Corfo. Entonces quisiéramos que nos remitiera esa información y al mismo tiempo, antes que termine, como usted bien señalaba, ¿cierto?, o poder tenerlo en octubre respecto a este programa, la ejecución, para ver el qué hacer y el qué andar. La otra pregunta es, ¿qué ocurre si a diciembre no están ejecutados los recursos porque hay fechas límites? ¿Cuál es el plan P para eso, como decía como bien preguntaba el senador Durana? Esto supongo que funciona bajo los mismos regímenes que tiene todos los presupuestos anuales, ¿no? Esto es... no sé, yo supongo lo mismo, pero usted es el vicepresidente. No, 10 ministros y se reinvierte. Sí, exacto. Esto acuérdense, son recursos que vienen del... Si tiene razón, estos son... hay detalles técnicos que obviamente aquí me está ayudando mis colegas. Efectivamente, como estos recursos vienen del patrimonio de la Corfo, es una autorización que tiene a través de la ley del presupuesto, en el fondo estos son recursos que vuelven al patrimonio de la Corfo con un presupuesto anual y potencialmente se pueden, si la ley de presupuesto lo permite, ¿no es cierto?, volver a invertirse en el próximo año. Ahora, la propuesta del próximo año obviamente incorpora, y me adelanto un poco a su inquietud, el comité de Corfo, de alguna manera, el comité interministerial, que es el último punto que quería mencionarle, está constituido por un conjunto de ministerios, pero eso no excluye, de que recursos de STPS puedan ser destinados a otros ministerios. Obviamente Agricultura es uno de los que está en radar. Hay también el Ministerio de Defensa, que también tiene cosas bien interesantes relacionadas con estos temas, y en los cuales hoy ellos están parte del diseño del tema presupuestario del 2024. Eso por una parte, y también son recursos, en este caso, con programas nuevos, algunos de ellos que eran distintos a la situación cuando fue el presupuesto 2023, porque obviamente por las restricciones que pone la Dirección de Presupuesto no pudimos crear nuevos programas.
para atender especificidades que se derivan, ¿no es cierto?, de esta mirada estratégica de PS. Muy bien, le agradecemos entonces su intervención, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Y bueno, no sé si el senador Osandón quiere hacer alguna consulta. No, bueno, entonces le agradecemos y como ya le planteamos la solicitud de la información que hemos requerido de manera verbal. Muchas gracias. Ok. Bueno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. ¿Hay algún oficio que quede pendiente a solicitud de la Comisión para...? No, ya lo solicitaron en el anterior, que tenía que ver con... Exacto, el senador Saavedra solicitó oficiar al Ministerio de Economía en relación a la situación de la CAP y haciendo una petición bien concreta de que se cree un mecanismo de salvaguardia, y se adhirieron los senadores Osandón, Durana y usted, Presidenta. Ya, yo igual quisiera solicitar, a propósito de lo que ha ocurrido con las catástrofes y los temporales en la sexta, séptima región del Biobío, región de Ñuble, que se nos informe de las medidas económicas, más allá, ¿cierto?, de los bonos que hemos conocido que se han derivado por parte del Ministerio de Agricultura, pero básicamente el Ministerio de Economía, destinados, perfilados, digamos, propuestos para lo que enfrentar la crisis climática de las regiones ya señaladas. Eso, no sé si les parece alguna otra petición. Yo participo de la Comisión de Agricultura. Ayer hubo una sesión especial de la Comisión con el señor Ministro y los distintos servicios. Hoy día vamos a tener una sesión de pleno, pero me quiero quedar con la duda que espero se pueda responder hoy en relación a que muchos de los que han sido efectivamente perjudicados producto de este frente mal tiempo ya no tienen oxígeno para seguir recibiendo créditos. Entonces, los créditos de INDAP, los créditos que otorga el Ministerio de Agricultura, deben cambiar su denominación a subsidio, porque si no es imposible que ellos, frente a la situación económica que están viviendo, los puedan pagar, porque si no este es un sobreendeudamiento. Y junto a eso, por eso quisiera agregar esto que estoy comentando al oficio que usted ha solicitado, y a su vez saber si es que las distintas unidades como mismo Corfo, Cercotec, Ministerio de Desarrollo Social, a través de FOSIS, finalmente qué es lo que ellos están pensando para ir en ayuda también de las personas que han sido perjudicadas, porque si bien hay agricultores, también hay otro mundo que también ha sido perjudicado y cuáles son los planes que se pretenden implementar en esa zona. Gracias. Sí, me parece sumamente importante lo que señalaba el senador Durana, y a propósito de la banca también, si se puede indagar o solicitar, no sé, a la CMF, si se ha pensado en un plan especial crediticio para los pequeños, Banco Estado, sobre los pequeños y medianos empresarios, microempresarios, medianos, a propósito de actividades tan relevantes para nuestras regiones como el caso nuestro, y perdón la autorreferencia de Ñuble, pero tenemos el tema turístico, por ejemplo, en San Fabián o en Quillón o en la zona de la costa, absolutamente deprimido, y no solo desde ahora, desde los incendios, temporal 1, temporal 2, entonces creo que allí debe haber a lo mejor de la asistencia y estos recursos que hoy día no están ejecutados, que probablemente se pudiera destinar especialmente para la reactivación económica de esos rubros que hoy día además están absolutamente desprovistos de la banca. O sea, es imposible hacer un crédito si no hay ventas, si no hay por lo menos números azules para requerir la banca privada. Entonces, si habrá eso, si el Ministerio de Economía está pensando en algo en relación a aquello. Eso nos gustaría saber. Bueno. Sí, por favor. Se evidenció que hubo agricultores que habían recibido beneficios de estos créditos producto del primer frente mal tiempo en junio, y lo que hicieron ya se perdió. Ese es el punto. El caso más concreto, región del Biobío, Salto del Laja. Más de 40 puestos de comerciantes pequeños, absolutamente por el suelo, ya habían sido destinados recursos. Entonces hay que pensar también en cómo lo podemos
cómo podemos desde la Comisión de Economía también generar alguna propuesta en esa materia, y por eso requerimos también los diagnósticos. Y yo no sé, ya que está Virginia acá, si se ha pensado en una mesa, si se está el comité, no sé, económico, están pensando en alguna realidad que están haciendo en relación o pensando en relación a este tema. Nosotros teníamos convocado al ministro de Economía y que era justamente uno de los planteamientos que queríamos consultarle, pero ya que usted está en nombre del ministerio, saber qué está pensando el Ministerio de Economía a efectos de esta situación. Senadora, en particular, estoy solicitando que se me informe acerca de las medidas que ha tomado el Gobierno y el Ministerio de Economía para poder presentárselas acá a la Comisión. En este momento no lo tengo a disposición, pero apenas lo tenga a disposición se lo voy a hacer llegar a la Comisión, que espero sea el día de hoy, digamos, probablemente ya después de que haya terminado la sesión. Muy bien. Bueno, entonces, a propósito de las convocatorias, teníamos el primer punto de la tabla que no lo pudimos, en el fondo, exponer, ya que los invitados no estuvieron, pero al menos hay una información por parte de la Secretaría que el alcalde Zapallar, que es dirigente también de la Asociación de Municipios, estaría disponible para venir la semana que viene. Y la presidenta... Su micrófono, le vamos a dar la palabra al secretario. Yo tengo que aclarar que la primera vez que fueron invitados fue respecto de otro proyecto, era por los juegos infantiles inflables. Esta es la primera vez que se los invita por el tema de pago 30 días. Bien. No me equivoco, y estuvieron también antes a propósito del compras públicas. Ahí sí estuvo la asociación. Entonces, los convocamos para la otra semana y ya parece confirmada su asistencia, así que reiteramos el primer punto de la tabla para la próxima semana entonces. Presidenta, pero se sugirieron otros invitados además, por ejemplo la Asociación de Supermercados, CASECH, Cámara de Comercio, y facultaron a la Secretaría como para distribuir en 2 sesiones los invitados, para que todos tengan tiempo de exponer. Con precisión de tiempo, y quedaría entonces ese punto para la próxima semana, si es que no hay algo, contingencia que pudiéramos estar tratando. O sea, dejemos toda la otra semana entonces para ese punto, los invitados, y para ya fechar la posibilidad de votar. Bueno, por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias, colegas senadores, y a todos los que están presentes.